Vladimir Putin afirma que cualquier intento de desatar un conflicto interno o dividir a Rusia está condenado al fracaso, así lo indicó en un mensaje a la nación, tras la sublevación armada del grupo Wagner. En ese sentido, el presidente agradeció a la población por la solidaridad y el patriotismo demostrados ante una situación crítica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a la nación tras el intento de rebelión de la compañía militar privada Wagner. El jefe de Estado agradeció al pueblo ruso por su unidad, patriotismo y resistencia. Agregó que la insurrección armada habría sido reprimida. En cualquier caso, desde el mismo inicio, se tomaron todas las decisiones necesarias para neutralizar la amenaza que se había presentado, para proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos. En cualquier caso, una rebelión armada habría sido sofocada. Los organizadores del motín, a pesar de haber perdido su sensatez, estaban conscientes de ello, estaban al tanto de que habían cometido actos delictivos para dividir y debilitar al país, que está enfrentando, desde el exterior, una colosal amenaza y una prisión sin precedentes. El mandatario agregó que desde Kiev y Occidente, deseaban desatar un fratricidio, que los soldados rusos se mataran a sí mismos. Lo que querían lograr los enemigos de Rusia, los neonazis de Kiev, sus amos occidentales y todo tipo de traidores, era desatar un sacrificio. Ellos querían que los soldados rusos se mataran entre sí, y que murieran, tanto militares como civiles. Querían que Rusia sufriera una derrota, y la sociedad se fragmentara en una sangrienta discordia. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista en exclusiva a RT, afirmó que se está investigando sobre la posible participación de servicios de inteligencia de naciones occidentales en la rebelión. El jefe de la diplomacia rusa hizo referencia al doble rasero de Occidente ante los golpes de Estado, y se refirió a las palabras de Emmanuel Macron, quien consideró la rebelión como una chance para propinar una derrota estratégica a Rusia. Respecto a las esperanzas de destruir al Estado ruso, hablaban con total franqueza de manera floridiana, sin muchos detalles, los representantes del régimen ucraniano, incluidos Zelensky y sus secuaces. Hay un tal Podolyak Danilo. Todos de ellos se quejaban de que no pudieron usar esta situación para destruir al régimen, pero se destacó también semejante representante de la democracia europea, como Emmanuel Macron, quien defiende como se sabe la autonomía de Europa, de Estados Unidos y del resto, pero no se fue lejos de Estados Unidos. Dijo algo como que, claramente seguimos la situación con cautela, y se desarrolla de manera rápida, pero lo principal que vemos, dijo Macron, es la división, la fragilidad del régimen y del ejército. Su debilidad y esa fragilidad y debilidad justifican plenamente nuestras acciones para continuar con el apoyo militar a Ucrania. Creo que incluso un escolar de octavo grado comprenderá la posición que defiende Macron. Claramente vio en los acontecimientos actuales una oportunidad para realizar una amenaza, que como una mantra repiten los líderes de la OTAN, que Ucrania inflija una derrota estratégica a Rusia, por supuesto teniendo en cuenta que no solo es Ucrania, sino todo Occidente. Como dijo el presidente cuando habló el sábado, toda la maquinaria militar, económica y de información del Occidente colectivo está trabajando contra nosotros. Está claro que tanto CNN, como los líderes del régimen ucraniano, y políticos como Emmanuel Macron, son parte de esta maquinaria. ¿Qué dicen los medios occidentales sobre lo ocurrido? The New York Times publicó lo siguiente: Ucrania seguramente buscará aprovechar el caos causado por Prigozhin, pero no parece haber brechas defensivas inmediatas para explotar. Según funcionarios de Estados Unidos, el medio agrega que Kiev no pudo aprovechar la insurrección en el campo de batalla, y que las unidades rusas, lejos de abandonar sus posiciones, siguieron luchando. Por su parte, CNN subrayó que Estados Unidos esperaba más violencia, y sangre también. Lo sorprendió lo rápido que se llegó a un acuerdo, que tuvo como mediador al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y si después de todo, que se podía esperar de Washington, y Evgeny Prigozhin rompe el silencio tras la rebelión. El jefe del grupo, Wagner, afirma que su objetivo no era dar un golpe militar, sino salvar a su grupo de mercenarios, y dice que ordenó el regreso de sus hombres, para evitar el derramamiento de sangre entre soldados rusos. William Radna Siviji, Ciberseña, Resvernulismo 7 de agosto, Prigozhin dijo que la gota que colmó el vaso fue un bombardeo con misiles por parte de las fuerzas rusas,
de un campamento de Wagner en la retaguardia rusa. En Ucrania, por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dio un discurso a la nación, donde ofreció a los soldados de Wagner que se unan al ejército, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el lunes a las tropas en el frente de la región de Donetsk, donde condecoró a un grupo operativo que destacó por su papel en la batalla por Bakhmut. Según Zelensky, lo ocurrido este fin de semana es una humillación. Para Putin, el Kremlin ha hecho público un video en el que se ve al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, supuestamente con tropas en el frente de Ucrania. Su destitución fue la principal exigencia de la revuelta de los mercenarios de Wagner el fin de semana. Esta es su primera aparición desde entonces, mientras los dirigentes rusos intentan pasar página al escandaloso desafío a su autoridad. El sitio web del diario Kommersant informa de que aún no se han retirado los cargos de motín contra el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Esta fue una de las condiciones clave del acuerdo que alcanzó con Moscú para poner fin a la revuelta. Mientras Occidente sigue evaluando las consecuencias, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que el gobierno ruso se ha debilitado. La OTAN también sigue de cerca los acontecimientos en Rusia y su secretario general ha adoptado una postura prudente. Según el acuerdo, Prigozhin debería salir de Rusia con destino a Bielorrusia, donde quedaría libre de cargos, pero no se le ha visto desde el fin de semana, y se desconoce su paradero exacto. Una tensa calma ha vuelto a Moscú, tras los tumultuosos acontecimientos del fin de semana. Durante varias horas, el viernes y el sábado, los moscovitas vivieron con la insólita amenaza de rebeldes armados que avanzaban sobre su ciudad. Luego de repente se acabó. En las calles de Rostov, epicentro de la revuelta, también se respiraba un aire de normalidad este lunes, con la gente ocupándose de sus asuntos, como si el drama del fin de semana nunca se hubiera representado. Esta jornada se cumplen 78 años de la firma de la Carta de la ONU. La organización, creada después de la Segunda Guerra Mundial, hoy enfrenta en cada vez más críticas por su incapacidad para afrontar los desafíos actuales. Varios países, incluyendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han expresado su voluntad de reformar el organismo. Sin embargo, incluso en este asunto, Washington mantiene su línea de precio. Desde hace algunos años, los representantes de varios países ya han hecho un llamado para reformar la ONU, donde se puede incluir a nuevos miembros permanentes al Consejo de Seguridad de la organización. En este mes de junio, el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un encuentro con estudiantes de una universidad de París se pronunció ante una posible reforma, y ha manifestado que el Consejo de Seguridad, además de que ya no es representativo, a menudo se ve paralizado, y sostiene además que diversos grupos y plataformas, fuera del sistema multilateral, están atrapados en las divisiones, y que el mundo no puede seguir así, y son algunas las naciones que piden estas reformas para que, entre algunos de los temas puntuales, se realicen cambios. Desde Sudáfrica, ven que el organismo ya no es representativo, mientras que desde Rusia, se sostiene que hay que acelerar las reformas para que exista representación de países de África y América Latina, mientras que desde la India, se cuestiona que la ONU no está teniendo el éxito para prevenir conflictos, y desde China, se reclama por más equidad y justicia, para que más países pequeños y medianos participen en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad. Desde América Latina, también se han sumado al pedido de reformas. El presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, sostiene que para que realmente contribuir a la paz y la seguridad, se necesita un consejo más grande y representativo, con voces de América Latina y África, mientras que desde Argentina, el representante permanente, alterno de este país en la ONU, sostiene que el Consejo puede y debe ser más transparente y democrático. En su relación con la membresía ampliada sostienen, desde Argentina, habría que entender que el Consejo de Seguridad de la ONU está conformado por 15 países miembros, 5 son fijos y los 10 se alternan cada 2 años, y en ese sentido, desde Estados Unidos, se sostiene a través del portal de Washington Post, que Estados Unidos tiene un plan que ha mostrado de su intención para realizar estas reformas e incluir a más países al Consejo de Seguridad de la ONU. El medio de comunicación recoge que Joe Biden está desarrollando un plan para esta reforma, donde se incluyan a 6 nuevos miembros permanentes,
pero que no podrán tener el poder del veto, es decir, que con su voto negativo en algún tema importante, no puedan bloquear la decisión final, una facultad que hasta ahora solo tienen los 5 miembros permanentes. Expertos sostienen que, de sumar más miembros permanentes, esto podría reducir el peso de Occidente en el organismo. La propuesta de Estados Unidos de retirar a Moscú el Consejo de Seguridad es irracional. En ese sentido, destaca que es imposible imaginar al organismo sin una potencia global como Rusia. Eso significaría la destrucción de Naciones Unidas. Estados Unidos está haciendo una propuesta demasiado agresiva, demasiado, yo diría, unilateral, que no tiene ningún sentido, carente de racionalidad. Es una propuesta irracional, de que Rusia no forma parte del Consejo de Seguridad, y que tampoco tenga el hecho veto como siempre lo ha tenido. Está utilizando el argumento de este conflicto en Ucrania para hacer esa propuesta. Pienso que Estados Unidos está absolutamente equivocado en esta postura, y no tiene ningún sentido. Rusia sigue siendo una potencia de nivel global, y una potencia nuclear de nivel global. Por lo tanto, es impensado que Rusia no forme parte del Consejo de Seguridad, y que no pueda tener derecho a detona. En El Salvador, Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024. El mandatario salvadoreño buscará gobernar el país por 5 años más. Varios abogados y opositores se han pronunciado sobre su decisión, y aseguran que la constitución del país prohíbe la reelección. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia interpretó que un artículo de la Carta Magna permite su participación. Cumbre de alto calibre en Brasilia, con el encuentro del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo argentino, Alberto Fernández. La reunión tiene lugar a celebrarse el bicentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales. El líder brasileño resaltó las cualidades de su vecino como socio comercial, asegurando que no tiene sentido perder mercados por no ofrecer financiamiento. Alberto Fernández, a su vez, destacó la fortaleza de los vínculos que los une. Argentina es el tercer destino de nuestras exportaciones, mientras que Brasil es el principal mercado de los productos argentinos. Nuestro intercambio comercial podría superar los $40.000 millones que alcanzamos en 2011. Hemos construido una relación basada en el intercambio de bienes de alto valor agregado. Mis primeras palabras son de gratitud para mi querido amigo y mi entrañable amigo, el presidente de Brasil Lula da Silva. Yo sé que estoy en tierra amiga. Brasil y Argentina nacieron para estar indisolublemente unidas. No hay ninguna posibilidad de que otra cosa ocurra. Además, Lula Silva destacó la discusión acerca de una moneda de referencia para el comercio regional, prescindiendo del dólar. Por su parte, Fernández aseguró que su nación es un amigo en problemas, en referencia a la delicada situación económica que enfrenta, y es que una de las principales cuestiones de la visita es el apoyo de Brasil en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda argentina. La delegación visitante estuvo integrada además por el canciller Santiago Cafiero y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, este último recientemente en el foco, al declinar sus aspiraciones presidenciales, para dar lugar a una lista de unidad en la coalición del oficialismo. Esta jornada Nicolás Maduro inauguró, junto al primer ministro de San Vicente y Granadinas, la reunión del trabajo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, dedicada al intercambio científico y tecnológico. El mandatario venezolano propuso crear un centro de investigaciones para los países de la región. Además, destacó la importancia de avanzar hacia la independencia científica de las naciones latinas, y estoy seguro que de este primer encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño saldrán grandes resultados, grandes decisiones, y comenzaremos a marchar de manera unitaria para la construcción de un poder de conocimiento, de un poder científico, tecnológico y de innovación que afirme y reafirme la independencia, la dignidad y la soberanía de América Latina y el Caribe.